La mitología egipcia en general, al ser una de las más antiguas del mundo y al dicho territorio haber sido conquistado por numerosos imperios a lo largo de la historia, es una que dependiendo de dónde busques cambiará muchos de sus aspectos. Los registros del panteón egipcio más completo provienen del trabajo del padre de las biografías y uno de los historiadores más importantes del mundo, Plutarco, que claramente ni siquiera era egipcio y que vivía en un momento donde no solo griegos ya habían conquistado estas tierras en el norte de África desde hace siglos, sino que incluso ya los romanos las habían tomado para ellos mismos. Aún así, y con las diferentes versiones que se pueden encontrar, estas historias han en conceptos generales logrado sobrevivir a la prueba del tiempo y ayudaron a moldear muchas de las creencias que se tuvieron por cientos y hasta miles de años. Y hoy abordaremos sus inicios y puntos claves. Yo soy Rafael Peraz y esto es La creación según la mitología egipcia. Como ya mencionamos antes, hay muchas historias y versiones sobre esta mitología. Tenemos registros en jeroglíficos de hace miles de años, pero la mayoría se perdieron o dañaron con el tiempo, por lo que la historia quedó incompleta. La tradición oral murió con la romanización y más adelante la cristianización de la historia, y los registros escritos por griegos y egipcios durante estos periodos y hasta luego de la caída de la Roma occidental pues nunca contaron la historia completa y en orden, sino que hablaban de capítulos aislados de esta y con el tiempo se fueron juntando todos esos capítulos como un rompecabezas para juntar una nueva historia, pero básicamente con lo que nos quedamos fue lo siguiente. Al panteón del antiguo Egipto, panteón siendo la familia de los principales dioses, se le llama Enéada, conformado por 9 dioses y diosas ubicados en la ciudad de Heliópolis, alrededor del 2700 a.C. Los primeros registros de esta se descubrieron en los jeroglíficos de las pirámides, convirtiéndolos en los textos religiosos más antiguos encontrados en la historia. Al principio de todo no había nada, sino solamente el dios Atum, dios creador del todo, aquel que existe por sí mismo, también conocido como Ra, Re, Kheperi o incluso Amun-Ra, ya que su nombre cambiaba dependiendo de la parte de Egipto donde tú te encontraras y de quién reportaba dicha historia, similar a como Odín era Odín en Escandinavia, pero Woden en Germania. Atum era un dios solar, el primordial, aquel de donde salió todo, el gran ojo en los cielos. Este dios, muy parecido a como ocurre en la Biblia, comienza a crear el mundo. Del agua sale la tierra, los animales, insectos y demás. En este proceso tose, así es, tose a 2 nuevos dioses. Si creían que cuando hablábamos de los griegos y nórdicos estos tenían orígenes raros, los egipcios no se quedan para nada atrás. Estos dioses se llamaron Tefnut y Shu. Shu representaba la vida misma, el espíritu que tenemos, mientras que Tefnut era el orden natural en el mundo. Curiosamente, aunque en otras mitologías vemos como por ejemplo Zeus al engendrar a Atenea es su padre, pero ambos piensan, actúan y son muy diferentes en general, en el caso de los egipcios no es como si Atum engendrara a 2 hijos y ya, sino que su entidad como tal ahora estaba separada en 3 aspectos. Es decir, que aunque Shu y Tefnut hacían y representaban cosas diferentes, en esencia eran representaciones como tal de su padre. Un dios que se convirtió en 3. ¿Les suena familiar? Comencemos con Tefnut. Esta entidad se representaba como mujer, y aunque su título era la diosa de la vida misma, también lo era de la lluvia y la humedad. Mientras que su hermano Shu, que era hombre, no solo era dios del orden natural, sino también de la sequía y el aire. Al ser opuestos totales, cuando Shu y Tefnut se unen, engendran a 2 dioses nuevos, estos siendo Geb y Nut. Como ya dijimos en nuestros anteriores videos sobre mitologías, era muy común en las religiones politeístas del pasado representar aspectos físicos del mundo con dioses específicos, y también que ciertos hermanos hubiesen reinos o papeles opuestos, y como se deben estar dando cuenta, los egipcios tampoco eran la excepción. Es más, capaz y la regla existe gracias a ellos. Geb era el dios de la tierra, el soporte de todo, mientras que Nut era la diosa de todo sobre nuestras cabezas, es decir, el cielo y las estrellas. Como dato curioso, los egipcios han sido una de las muy pocas civilizaciones antiguas que plantearon que la tierra no era representada como una madre, es decir, femenina, y el cielo como masculino, siendo el ejemplo perfecto el del dios Urano y la diosa Gea en la mitología griega.
Pero bueno, de nuevo, al ser hombre y mujer y al ser uno el opuesto del otro, al juntarse, pues crearon nuevos dioses. Pero a diferencia de Shu y Tefnut, Geb y Nut eran un poco más juguetones, y en vez de crear a solo 2, engendraron a 4, estos siendo Osiris, Isis, Set y Neftis. Hablemos primero de Set. Toda mitología y religión necesita a un chico o chica mala, ya sea Hela, Loki, Lucifer, Hades y muchos más. Y para los egipcios este era Set, dios de la maldad y la oscuridad. Este se casó con su hermana Neftis, que en vez de ser su opuesto, más bien era la diosa de la muerte y el anochecer, la única pareja de dioses en compartir representaciones, ya que los opuestos de Set, en vez de darle hijos, pues luchaban todo el tiempo, esto siendo Osiris e Isis. Isis es una de las más famosas en la actualidad y en el pasado, porque es de la que menos se sabe, y aún así, a una de las que más templos se le dedicaba de los 4 últimos dioses. Se cree que era diosa de la luna y la tierra, y sí, ya sé que ya dijimos que Geb era la representación de la tierra, pero no era raro que algunos dioses compartieran dominios. Y pues como ya les dije, Isis es de las que menos sabemos, así que capaz era la diosa de otra cosa y lo de la tierra es una malinterpretación que vino con el tiempo y la especulación. Luego también tenemos a Osiris, hermano y esposo de Isis. Este era el dios del grano, es decir, la agricultura en general, pero también lo era del inframundo, no de los muertos, sino del lugar a donde iban los muertos. Al este ser el dios de aquellos que te da de comer y al lugar de destino de tu alma luego de tu muerte, pues claramente era bastante popular entre la gente, ¿no? Y hablando de la gente, por cierto. Mientras todo esto que estamos hablando pasaba, de las lágrimas de Atum nacemos nosotros, porque estaba llorando Atum, no hay registro de eso. Pero bueno, nacemos los humanos de sus lágrimas, bendecidos con vivir en el mundo que él y sus demás representaciones habían creado. Los humanos vivían en armonía y al aprender de todos los dioses comenzamos a venerarlos. Tanto así fue la influencia de estos que años después un dios mismo bajaría a gobernarnos. De Isis y Osiris nació el dios Horus, cabeza de halcón. ¿No habías dicho que eran 9 dioses, Rafa? Hasta donde sé contar vamos 10 con este. Sí, amigos, lo sé, pero ¿qué quieren que les diga? Las fuentes de Plutarco y otros más dicen que eran 9 y terminan hablando como de 20, pero bueno, todos son diferentes, así que no sé qué decirles, sigamos con la historia. Horus también era el dios del sol, la luz que lucha contra la oscuridad de Set. Fue el primer faraón de Egipto y la fuerza que guiaba y empoderaba a todos los demás regentes que vinieron tras él. Por otro lado, tenemos a su primo y total opuesto, Anubis, el dios cabeza de perro, representación de la muerte y la desgracia. Es el hijo de Set y Neftis. Una vez los humanos habitaban la tierra, estos comenzaron a pasar problemas ya que al cazar y recolectar su alimento todo el tiempo pues era un gran problema. Así que Osiris decide enseñarles a ser agricultores, muy parecido a como lo hizo Deméter en la mitología griega. Debido a esta acción, el culto a Osiris fue uno de los primeros y más grandes, cosa que hizo que uno de los sentimientos más peligrosos en todas las religiones del mundo apareciera en la cabeza de su hermano Set: la envidia. En una fiesta a los dioses, Set y 72 de sus seguidores trazaron un plan para deshacerse de su popular hermano. Sin que se diera cuenta, los aprendices del dios oscuro tomaron las medidas exactas de Osiris para así construir un elegante baúl. Enfrente de todos y con el baúl listo, Set le dice al público que aquel que pueda y que quepa perfectamente dentro de este podrá quedárselo. Y al Osiris intentarlo, lo encierra, sella y lanza al río Nilo, el más largo del mundo y de vital importancia para los antiguos egipcios. El baúl navegó por el río por mucho tiempo, hasta que quedó trancado entre unos árboles, y es aquí cuando su esposa Isis lo consigue y se entera de la muerte de su amado. La diosa lloró tan y tan fuerte que el hijo del rey de la zona murió de miedo, literalmente. Mientras Isis se marchó a buscar a su hijo Horus, Set consiguió el baúl, lo abre y pica el cuerpo de su hermano en 14 partes diferentes, ya que aunque su cadáver no tenía vida, al ser el dios del inframundo, su alma tenía la posibilidad de volver a ocupar su cuerpo, en otras palabras, revivir. Pero al Set picarlo en tantos pedazos, pues Osiris no podría hacer dicho truco. Con las 14 partes de Osiris en su poder, Set decide lanzarlas por toda la tierra conocida.
Al Isis enterarse, comienza a buscar por años a los restos de su amado, pero solo logra conseguir 13, siendo su masculinidad, para no poner bravos a los dioses de YouTube, lo único que no pudo hallar. Y nunca lo conseguiría, ya que Set lo lanzó al río Nilo y fue comido por los peces oxirrinco, lo que hizo que la gente tuviese prohibido ingerir dicho animal en este río. Cada vez que Isis conseguía una parte de su amado, lo enterraba ahí mismo donde lo había visto, y a día de hoy siguen habiendo intactas varias de estas tumbas construidas por los antiguos egipcios en todas sus tierras. El problema de la muerte de Osiris no era tanto el hecho de ya no estar vivo, sino de la manera tan brutal en que fue asesinado y desmembrado. Los antiguos egipcios fueron enseñados por los dioses que luego de que alguien perdiera la vida, su cuerpo debía ser cuidado, preservado y embalsamado para así llegar a la otra vida tal cual como dejó el anterior. O bueno, esto por lo menos para los más ricos e importantes, ¿no? Es por eso que hoy tenemos las momias. Anubis era el encargado de estos procesos para los faraones y dioses. Por eso es que vemos tanto en películas como en otros medios que siempre que se momificaba a alguien, la persona que llevaba a cabo el proceso tiene una cabeza de perro negro encima, ya que dicho individuo debía ser influenciado por el sagüeso de la muerte para poder honrar correctamente al fallecido. Hay varias historias más sobre la mitología egipcia que podemos contar, pero de nuevo, sus fuentes y orígenes suelen chocar unas con otras. Lo que sí sabemos por todo lo que dejaron los antiguos humanos que la practicaban es que ellos veían a los dioses no solo como sus creadores, sino como parte activa del mundo y más importante aún del ciclo de la vida. Los egipcios, muy parecidos a los vikingos, no le temían a la muerte, para ellos esta era solo el comienzo. Eran una civilización donde todo giraba en honrar a los dioses en esta vida y prepararse para la otra, donde se reunirían con ellos y todos sus seres queridos, para que más adelante, así como Osiris lo hizo en un pasado, poder volver a la vida. Y de ahí vienen las tramas de tantas películas y libros sobre momias reviviendo y queriendo tomar el mundo. Durante años hemos visto cómo nuestro entretenimiento se ha llenado de muchísimas historias e interpretaciones de la mitología griega, y a pesar de que en su gran mayoría de formas por lo general no es pintada como la contaron los antiguos griegos, hay un tema en específico que no se cuenta casi nunca, y es cómo comenzó todo esto. Pero hoy cambiaremos justamente eso. Yo soy Rafael Peraza y esto es El mito de la creación según los antiguos griegos. En este video hablaremos solo de una de las cientos interpretaciones que existen sobre el mito de la creación según los griegos, es decir, que tal vez algunas cosas que se mencionen no sean como las historias que alguna vez escuchaste, pero incluso a día de hoy es imposible saber cuál de todas las interpretaciones es la correcta, o siquiera si hay una correcta. Pero al final, solo son detalles los que cambian entre unas y otras. En los inicios del tiempo solo existía una cosa, caos. Caos no era lo que percibimos hoy en día como desastre, destrucción y anarquía, sino más bien era la literal nada que habitaba en el universo, similar a como los nórdicos describían a Ginnungagap. Los griegos no fueron los primeros en darle un nombre y prácticamente un ser a la literal nada, y tampoco serían los últimos, tal cual como tampoco son la única mitología que pinta como de la literal nada algo podía crearse. Y este algo fueron los 5 dioses primordiales: Gea, Tártalo, Eros, Nix y Erebo. De estos dos últimos, 2 más salieron, siendo Éter y Hemera. Más que dioses como tal, estas 7 entidades eran parte física del universo, es decir, Gea es la tierra, literalmente. Todo lo que ves por tu ventana es Gea. Por eso los griegos se referían a la tierra como una mujer, como femenina, costumbre que luego adoptaron los romanos y el resto del mundo occidental. También tenemos a Tártaro, que es aquel reino debajo de Gea, el equivalente al infierno, pero sin un diablo ni almas que lo habiten, aún. Luego tenemos a Éter, que a pesar de no ser el cielo, representa todo sobre este, y principalmente a la luz del mundo. Curiosamente, este dios de la luz es hijo de Nix y Eros, que de por sí representan a la oscuridad y la noche. Pero seamos un poco más específicos. Sí, Nix representa a la noche, pero esta no es estática como los demás dioses. Nix se mueve entre el Tártaro y el Éter, cambiando su posición cada 12 horas. Por su lado, Hemera, que es la diosa del día, no del sol, sino del día como tal, hace lo mismo que Nix, pero al contrario. Si Nix está en el Tártaro, Hemera está en el Éter, condenados a nunca verse directamente. Erebo es algo extraño, este es la oscuridad personificada,
pero no la noche ni el inframundo, sino simplemente la falta de luz. Una sombra es Erebo, una cueva también. Más allá de eso, se dice que en los bordes de todos los dioses primordiales, Erebo rodea a sus hermanos y sobrinos con una densa niebla, marcando así los límites de todo. Por último, tenemos a uno que para este momento era realmente el más inútil de todos, Eros. Este es el amor y la atracción sexual, que afecta tanto a humanos como dioses no primordiales. Lo curioso es que para ese entonces no existía ninguno de estos dos, haciendo que mientras sus tíos y hermana estaban muy ocupados, este simplemente los veía trabajar sin nada que hacer. Y es así como los griegos explican el origen de la tierra como tal. Pero aún faltan muchas cosas por crear, entre ellos los humanos. Pero pues nos estamos adelantando mucho, vamos paso por paso. Estos dioses primordiales tuvieron grandes camadas de hijos entre ellos, los planetas del universo, las estrellas, todos hijos de ellos. Pero en los que haremos énfasis y lo más importantes para nuestros antiguos griegos son los hijos de Gea, la tierra. Como se habrán dado cuenta algunos, de todas las representaciones de los dioses que hablamos anteriormente, una cosa muy importante hacía falta: el cielo, cuyo nombre era Urano, y este se convierte en el primer hijo y curiosamente también marido de Gea, su madre / esposa. Sí, en esta mitología hablaremos mucho de incesto. Gea y Urano comienzan a tener muchos hijos, y estos serían los primeros en no representar una parte del universo como tal, sino que más bien comenzarían a habitar dicho universo, siendo estos los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Pero al todos estos nuevos hijos no ser representaciones del universo, son vistos por su padre / hermano, Urano, como bestias horribles, y para esconder dichas atrocidades del resto de los primordiales, el cielo decide meterlos dentro de Gea, literalmente, no en el Tártaro, sino dentro de su propia madre / esposa. Gea, como madre que era, no solo sufrió físicamente por semejante acto, sino que también se vio ofendida por el hecho de que Urano despreciara a sus hijos / hermanos. Gea tomó a su hijo más joven y le dio una hoz con el fin de matar a su padre, y su nombre fue Cronos. Cronos es enviado a enfrentar a su padre y en medio de la lucha con su hoz logra cortarle sus genitales. Sí, sus genitales. Muy mal herido, Urano huye, y aunque muchas escrituras dicen que este muere tiempo después por sus heridas, otras aseguran que esto no pudo ocurrir, ya que pues el cielo no se ha ido, sigue ahí, ¿no? Entonces pues Urano no se puede haber muerto. Acto siguiente, Cronos libera a sus hermanos titanes, pero decide dejar a los cíclopes y hecatónquiros, ya que él también piensa que son abominación. Los deja encerrados en el Tártaro. El ahora titán Máximo y sus hermanos deciden ir a vivir en el éter, ya que pues vivir en el cielo pues sería un poco incómodo con su padre, ¿no? Y una vez acomodados, crean a los primeros humanos, dando inicio a la primera de 5 razas y edades del hombre, la dorada. Según la mitología griega, estos humanos de la Edad Dorada eran perfectos en todo sentido y también eran inmortales. Cosa que realmente creo que es errada, ya que el poeta griego Hesíodo, quien fue el que contó esta historia por primera vez, bueno, el que la escribió por primera vez porque esto era tradición oral desde antes, dice que a pesar de ser inmortales, esto solo aplica a la edad, ya que si son atacados de gravedad pueden morir, haciéndolos mortales en teoría, ¿no? Pero bueno, eso es otro cuento. Gracias al apoyo de sus hermanos titanes y con su poderosa hoz, Cronos se vuelve amo de todo. Con el tiempo se casa con una de sus hermanas titanes llamada Rea, pero antes de comenzar a procrear, una enfurecida Gea y Urano le dicen que por no haber liberado a todos sus hermanos como ella le pidió, su destino sería el mismo que el de su padre, es decir, ser derrocado por uno de sus hijos. Por lo que cada vez que Cronos y Rea tienen un hijo, este se los come. Y es aquí cuando comenzamos a escuchar nombres más comunes. Los primeros 5 hijos de la pareja de titanes son devorados por su padre: Hades, Demeter, Hera, Hestia y Poseidón. Frustrado por esto, Rea acude a Gea por consejo de cómo evitar que Cronos se coma a su siguiente hijo y por ende poder cumplir la profecía. Y llegan a la conclusión de que la mejor idea sería que una vez Rea pariera, esta sustituyera a su nuevo hijo y en cambio le diese a Cronos una piedra envuelta en tela. Lo más increíble es que Cronos cayó en la trampa y Rea pudo quedarse con el que más adelante sería quien dirigiera el último ataque contra su padre, y su nombre fue Zeus. Rea escondió a su hijo en una cueva en Gea.
Allí una cabra llamada Amaltea lo alimenta y cría bajo la supervisión de Gea, mientras que Rea mantenía las apariencias con Cronos. Y luego de crecer y entrenarse, Zeus estaría listo para vengarse de su padre y liberar a todos sus hermanos. Metis, una de las hermanas titanes de Cronos y por consiguiente tía de Zeus, estaba cansada del gran titán, así que ayuda a su sobrino dándole una poción que haría vomitar a su padre, de esta forma liberando a sus hermanos. Así que Zeus se disfraza y se ofrece como sirviente del gran Cronos. Este lo acepta y cuando Zeus va a servirle una copa de vino, lo reemplaza por la poción. Y al ingerirla, el gran titán comienza a vomitar a todos sus hijos, que por alguna razón no solo no estaban muertos, sino que ya habían crecido y eran adultos. Aprovechando la debilidad de su padre, los 6 hermanos escapan. No deciden matar a Cronos ya que aún no son lo suficientemente fuertes, pero esto estaba por cambiar. Como dato curioso, Metis, la que le dio la poción a Zeus, fue la primera amante y esposa de este dios. Gea y Urano le dijeron a su nieto que tendrían 2 hijos con la titán, y que el segundo estaría destinado a gobernar el mundo. Para evitar sufrir un destino similar al de su abuelo y su padre, Zeus decide, en vez de dejar de procrear, obviamente no iba a dejar de hacer eso, comerse a Metis, aun cuando ésta estaba embarazada de su primer hijo, haciendo imposible la profecía. Pero esto no evitó que su primera hija naciera, siendo el propio Zeus quien la pariera, y es así como nació Atenea, la diosa de la guerra. Siguiendo con nuestra historia, al saber que no podrían derrotar solos en una guerra a Cronos y sus titanes, Zeus y compañía, a los que a los antiguos griegos se referían como los olímpicos, ya que se reunían en el monte Olimpo, deciden liberar a sus tíos encerrados en Gea, los cíclopes y hecatónquiros, adquiriendo así una gran ayuda para su batalla y cumpliendo por fin el deseo de Gea. Como muestra de gratitud, sus tíos forjan y le entregan 3 artefactos sumamente poderosos a los 3 hermanos varones. A Poseidón le dan un gran tridente, a Zeus un rayo infinito y a Hades un casco que lo volvía invisible e intocable. Pero esto aún no era suficiente. Cronos no solo tenía a sus hermanos titanes de su lado, sino que también contaba con los humanos de la Edad Dorada, haciendo que sus números fueran sumamente altos en comparación a lo de los olímpicos. Pero algo muy importante ocurre. Prometeo, hermano de Cronos, abandona a los titanes y se une a sus sobrinos, y al ser titán fue capaz de crear más humanos, pero al estar solo estos no serían tan impresionantes como los dorados, y fue así como los humanos de la Edad de Plata nacen. Pero había un pequeñísimo problema. Esta raza de humanos tardaba 100 años en madurar, 100 años en volverse adultos. ¿Y cuál fue la solución? Pues esperar a que fueran adultos, ¿no? Lo más triste de la historia es que luego de 100 años esperando, a los plateados, pues estos eran rebeldes y se negaban a adorar a los dioses olímpicos, pero aún así ayudaron a Zeus y a sus hermanos a combatir a los titanes. Esta guerra fue llamada como Titanomaquia y duró unos largos y sangrientos 10 años, pero al final fueron los olímpicos y sus aliados los vencedores. Cronos es asesinado, la raza dorada de los humanos es aniquilada, los titanes enemigos son sentenciados a pasar la eternidad en el más horrible e infernal rincón del Tártaro, y Atlas, la mano derecha de Cronos, es condenado a por siempre mantener el universo en pie, no solo la Tierra, sino el universo, y todo en sus hombros. Luego de su gran victoria, Poseidón, Hades y Zeus se dividen el mundo entre ellos, dejando sus hermanas por fuera. El mar para Poseidón, el Olimpo para Zeus y el Tártaro para Hades. Gozando de gran poder, Zeus decide aniquilar a todos los humanos de la Edad de Plata que habían sobrevivido a la guerra por el hecho de que ellos se negaban a venerarlos, cuando técnicamente al ser hijos de Prometeo, que era tío de los olímpicos, pues los humanos y dioses eran primos, ¿no? Pero bueno, se dice que una de las razones por las cuales los plateados no veneraban a los dioses era porque veían a los dorados cómo se codeaban con los titanes y eran tratados como iguales, y si ellos también eran humanos, ¿por qué tendrían que rendirles servicio y servidumbre como tal a los dioses, ¿no? Pero bueno, el punto es que de nuevo en la Tierra pues no habían humanos, y una vez más Zeus y compañía acuden a Prometeo para que vuelva y cree otra raza de humanos, esta siendo la de bronce. Estos humanos, a pesar de ser guerreros, un poco salvajes y retadores, deciden por su propio bien adorar a los dioses, pero solían ser muy retadores, tanto así que por medio de una insolencia en conjunto con su verdadero padre Prometeo, estos son despojados del fuego por Zeus en medio del invierno, haciendo que muchos murieran.
pero Prometeo se esconde y recupera el fuego para devolverlo a los humanos. Enfadado, Zeus le ordena a Hefesto, la representación del fuego mismo, que cree una mujer de cera que sería enviada a la tierra, cuyo nombre sería Pandora. Y bueno, ya saben el resto. Pandora abre una caja en la que estaban todos los males del mundo y cuando logra cerrarla, lo único que no pudo salir fue la esperanza. Es curioso ver que al final, incluso ser un titán aliado de los olímpicos no te aseguraba la libertad o por lo menos tu propia seguridad. Total, Metis es comida por Zeus y Prometeo, quien cabe recalcar le dio un ejército entero 2 veces a los olímpicos, cuando más adelante por compasión le lleva el fuego a los humanos, este es castigado de una forma grotesca por el resto de la eternidad. Es más, incluso después de liberar a todos los males del mundo, Zeus seguía enojado y erradica a casi todos los humanos de bronce. Por miedo a represalias, los descendientes de los de bronce, que vendrían siendo la raza de los heroicos, la cuarta raza de los humanos, deciden venerar a los dioses sin hacer preguntas ni cuestionarlos. Es en esta edad que todas las historias de semidioses como Hércules y Perseo y renos griegos existen, pero cronológicamente hablando, luego de los hechos de la Odisea, todos estos héroes y semidioses pues ya están muertos, siendo Aquiles uno de los últimos. Y con el fin de estos, pues la última era, la que nos encontramos en ese momento, surge, y esta es la Edad de Hierro. Y es así como los griegos explicaban cómo se creó el universo y la raza humana. La mitología nórdica, aquella de la que ya tenemos por lo menos algo de conocimiento gracias a las películas de Marvel y demás piezas de entretenimiento. Esta es una de las más complejas y místicas que existen en la historia. Según los antiguos escandinavos, en los inicios del tiempo no había césped, lagos, cielos o tierras, solo 2 lugares, uno frío, desolado, oscuro y apartado en el norte, cuyo nombre era Niflheim. Al otro lado, en el sur, estaba Muspelheim, una tierra de fuego y calor tan absorbente que ninguna criatura no oriunda de este lugar podía sobrevivir. En el medio estaba Ginnungagap, un literal vacío de espacio y tiempo, pero donde luego de mucho tiempo algo curioso comenzó a pasar. De Niflheim, un gran río comenzó a fluir. Este se alejó tanto de su origen que llegó al aún más frío vacío de Ginnungagap, y debido a dicha temperatura bajo cero, este se congeló. A su vez, un gran gigante se fue formando dentro del hielo, pero mientras más crecía, tanto él como el río se acercaron lo suficiente a Muspelheim como para descongelarse, y el gigante fue liberado de su fría prisión, y su nombre era Ymir, quien de donde más adelante Midgard, nuestro planeta, sería formado. Yo soy Rafael Peraza y esto es La creación según la mitología nórdica. La intención de este video es entretener y explorar el mito de la creación según la mitología nórdica. Trataré de pronunciar todos los nombres de la forma más parecida a la original, es decir, como lo dirían los islandeses, pero también lo diré con algunas terminologías y como se suele escuchar en español, por lo que también les pido disculpas de antemano por algunos errores que cometa si es que los cometo. Era común que del hielo o del fuego de Niflheim o Muspelheim se formaran no solo gigantes, sino todo tipo de criaturas. Lo que sí fue causante de sorpresa fue que una de estas pudiera haberse generado fuera de dichas tierras, pero Ymir no estaba solo. Poco después de su descongelamiento, una vaca llamada Aumdumla sufrió el mismo destino y gracias a su leche pudo nutrir y alimentar a Ymir. Pero dicha vaca también necesitaba comida y la consiguió de una piedra de sal formada por el hielo de Ginnungagap. Luego de lamer por 3 días seguidos de la piedra, una extraña figura comienza a revelarse. Este era el gigante Bori, de quien en un tiempo se originarían los dioses. Bori y una gigante de hielo tuvieron un hijo de nombre Bor, y Bor tuvo 3 hijos, Vili, Ve y Odin. Una vez adultos, los 3 hijos de Bor deciden sin razón aparente matar a Ymir, quien gracias a su hambre había liberado a su abuelo Bori de su prisión de piedra. La muerte de Ymir sería la razón del odio de los gigantes a los hijos de Bor y a toda su descendencia. Pero lo más importante es que el cuerpo sin vida de Ymir, algo mágico estaba ocurriendo. Su cuerpo fue separado en partes en el medio de Ginnungagap, formando así nuevos mundos. Su piel se convirtió en la tierra que pisamos, su sangre en los ríos, lagos y mares, sus dientes y huesos en las montañas y cordilleras enteras, su cráneo en el cielo que cubre nuestras cabezas, su cerebro en las nubes y su cabello en las plantas y árboles. Y fue así como Midgard, la tierra, nació.
Al ver este nuevo mundo, los hijos de Bor tomaron dos troncos y le dan figura a dos criaturas, Ask y Embla, los primeros humanos. Bastante curiosos estos nombres, ¿no? Pero estos eran solo vasijas vacías, lo que hizo que Vili le diera razonamiento y emociones. Odin les dio aliento y vida, y Ve les dio una apariencia diferente y los 5 sentidos. Pero sus casi perfectas creaciones estaban en peligro. El vivir en el cadáver de un gigante no era bien visto por dicha raza, por lo tanto los hijos de Bor, cuyas creaciones se referían a ellos como dioses, deciden tomar las cejas del cuerpo de Ymir y con estas pues rodean Midgard, por ende protegiéndola, pero a la vez separándola del resto de los mundos y en especial de los gigantes. Ya tenemos cómo se creó el mundo, quiénes lo hicieron y de dónde vienen los humanos, pero ¿qué hay del sol y la luna? Las sagas cuentan que un hombre, cuyo nombre era Mundilfari, tuvo 2 hijos, Sol y Mani. Mundilfari decía que sus hijos eran los seres más hermosos en el universo y que los propios dioses los favorecían directamente, cosa que no era cierta. Odín y sus hermanos no estaban para nada complacidos con la soberbia y la arrogancia del hombre, por lo que deciden secuestrar a sus hijos y ponerlos en carruajes en el cielo. Sol fue obligada a dirigir al sol, mientras que Mani a la luna. Haciendo un pequeño paréntesis, también es importante indicar que a pesar de tener orígenes lingüísticos muy diferentes, los términos Sol y Mane para hacer referencia a los 2 cuerpos celestiales tienen nombres muy similares en la lengua nórdica antigua al propio inglés, siendo Sun, el sol, y Moon y Mane, la luna. Una vez en los carruajes, nada impediría que los 2 hermanos simplemente se rehusaran a cumplir con los ciclos del sol y la luna, por lo que Odín decide soltar 2 lobos para que los persigan. Y si los alcanzan, estos serían devorados. Los nombres de dichas bestias eran Skoll para el sol y Hate para la luna. Tal cual como en el inglés, los días de la semana, lunes y domingo, estos siendo Monday y Sunday, hacen referencia al día del sol, Sunday, y al día de la luna, Monday. En el antiguo nórdico y aún en lenguas como las islandesas y el sueco, Sundag, siendo domingo, se llamó así por el sol, y Mandag, siendo lunes, fue por Mane. Pero volvamos al tema de los mundos por un momento. Aunque ya existían Muspelheim y Niflheim, de la muerte de Ymir, Midgard no fue el único mundo que se creó, sino que otros 6 nacieron al mismo tiempo, todos alrededor de un factor común que los comunicaba, siendo Yggdrasil, el árbol de la vida. Comencemos con Alfheim, tierra de los elfos blancos. Esta raza no eran ni dioses, ni gigantes, ni criaturas comunes, sino algo en el medio de todo. Debido a esta separación, los elfos eran criaturas muy introvertidas y no les gustaba ser vistos. De hecho, en la mitología nórdica solo hay registro de un nombre de ellos, Dain. El rey de estas tierras, curiosamente, no era de dicha zona, siendo el dios de la fertilidad agrícola, Frey, oriundo de Vanaheim. Y hablando de este lugar, Vanaheim es el lugar de origen de los dioses Vanir, la principal competencia de los Asir. Estos siendo los 2 tipos de dioses que, a pesar de ser diferentes, eran venerados por los humanos. La tierra de los Vanir era una verde y muy hermosa pradera altamente fértil. El padre de Frey era Njord, amo del viento y de las olas, y su hermana era Freya, diosa de la fertilidad humana, el amor, la sexualidad, la lujuria y otras cosas relacionadas con el sexo. Haciendo un pequeño paréntesis, es curioso este aspecto de la mitología nórdica. Estos no eran para nada cerrados con respecto al tema del sexo como lo son las religiones abrahámicas, es decir, el cristianismo, el judaísmo y el islam. De hecho, en las historias de los dioses se cuenta cómo Thor fue un travesti por unos días y cómo Odín también se llegó a hacer pasar por mujer para seducir a una gigante lesbiana y poder tener un hijo con ella. Para bien o para mal, la sexualidad abierta era un tema cotidiano para los antiguos escandinavos. Pero bueno, volviendo a los mundos, podemos hablar también de Svartalfheim. Esta es la tierra de los elfos oscuros, que comúnmente eran llamados enanos. Este mundo se encuentra debajo de Midgard, pero no tan abajo como Helheim, y sus habitantes, los enanos, fueron creados de los gusanos que se alimentaban de la carne en descomposición de Ymir. Helheim, que lo acabamos de mencionar, es el equivalente al infierno o el inframundo nórdico, comandado por la gigante Hel, o como Marvel nos ha acostumbrado a decir, Hela. A este mundo llegan las almas de aquellos que no hayan tenido una muerte gloriosa o una vida digna.
Pero el martirio no solo recae en tener que pasar la eternidad allí, sino la dura y oscura odisea que es el llegar a este triste mundo. Aunque ya hablamos de Niflheim al principio del video, tal cual como en Muspelheim, esta fría tierra también tenía una criatura mística que los dirigía, esta siendo el dragón serpiente Nidhogg, que se alimentaba de masticar eternamente las raíces de Yggdrasil y de algo más, los cuerpos de los muertos. Resulta que Helheim y Niflheim estaban conectados y los muertos debían rondar del infierno a una desolada parte de Niflheim de nombre Niflhel, donde dichas pobres almas estaban destinadas a experimentar una triste muerte por segunda vez. Muchos de los gigantes que habitaban en Niflheim luego de la muerte de Ymir se mudaron a una muy fronteriza tierra fría y desolada a la que le dieron el nombre de Jotunheim, la tierra de los Jotuns, es decir, los gigantes de hielo. Estas criaturas eran muy agresivas y violentas, todos expertos en la guerra, pero también al ser la raza más antigua del universo, eran muy sabios e inteligentes. En Jotunheim se encuentra el pozo de Mimer, y la leyenda cuenta que todo aquel que beba de este recibirá conocimientos y sabiduría superior a la de casi cualquier ser viviente. Y por último, y más importante para toda la humanidad, tenemos a Gosheim, la tierra de los dioses Asir. Este mundo se encuentra en la cima de Yggdrasil y está lleno de riquezas y lugares icónicos, uno de estos siendo Asgard, donde viven los dioses. Dentro de Asgard está el gran salón de Odín y los demás dioses importantes, Valhalla, donde todos los guerreros vikingos que hayan tenido una gloriosa muerte se volverán a encontrar y a reunir con Odín para luchar y comer y beber hasta el final de los tiempos. Y muchos se preguntarán, ¿y qué pasa con aquellas personas que tuvieron una vida digna, pero no eran guerreros? ¿Acaso ellos no merecen Valhalla? ¿O son enviados a Helheim directamente? Pues ninguna de las dos. Comerciantes, agricultores, madres que no hayan sido guerreras y demás personas que no eran afines al combate, al morir van a Vanaheim, al salón de Frey y Freya, donde podrán tener un descanso eterno tranquilo y digno. En los inicios de todo lo que contamos, una vidente le asegura a Odín y a todos los Asir que su ego y acciones, aunque impunes en el momento, desatarían un final atroz. Esa predicción recibió el nombre de Voluspa y dicta que, enfadados por la soberbia de Odín, Vili y Ve, los Muspelsons, los gigantes de fuego habitantes de Muspelheim, han jurado venganza contra los hermanos, toda su descendencia y sus creaciones, es decir, los humanos. Y sería de la mano de Surt, el líder de los Muspelsons, que empuñando su gran espada de fuego, lideraría a sus soldados a una última gran batalla llamada por la vidente como Ragnarok, donde Surt derrotaría a los Asir y destruiría Midgard. Pero la historia del Ragnarok y el final del mundo es para otro día. La gran mayoría de las mitologías clásicas, ya fuesen egipcios, griegos, romanos, nórdicos, eslavos y demás, el sol siempre ha sido representado como uno de los dioses, sino que incluso hasta el dios más importante de todos. Fuente de vida y calor, este gigante celestial ha recibido muchas oraciones y hasta sacrificios, pero es difícil conseguir sociedad alguna que adorara a esta esfera de hidrógeno y helio tanto como lo hacían los mexicas, mejor conocidos como aztecas. Y el mejor ejemplo para respaldar ese argumento es explicar cómo comenzó tanto la vida como el ser humano según sus creencias. Yo soy Rafael Peraz y esto es El mito de la creación según los mexicas. Así como en las demás mitologías que hemos tratado en este canal, la mexica tiene varias interpretaciones en las que algunos detalles cambian. También quiero advertir desde este momento que es muy posible, si no hasta seguro, que pronunciaré erradamente varios nombres que mencione, por los que les pido comprensión si escuchan mal un nombre o algo no es exactamente como ustedes ya lo habían estudiado. Todo comienza cuando Ometeotl, el dios dual conformado por la representación tanto masculina como femenina de la fertilidad y regente del 13º cielo, crea a las 4 deidades principales del panteón Nahua, de los cuales saldría todo el mundo, incluso los humanos. Cada representación es un punto cardinal, es decir, norte, sur, este y oeste, y también un color específico de alta importancia para los mexicas y demás sociedades que creían en lo mismo: negro, azul, blanco y rojo.
El norte negro era Tezcatlipoca, dios de la providencia, de lo invisible y de la oscuridad. Los mexicas eran expertos en asignar aspectos de la naturaleza en sus deidades. Es por eso que el caso de Tezcatlipoca, cuyo nombre significaba espejo humeante, entre sus dominios estaba la noche, los vientos, los huracanes, la discordia, la guerra, la brujería, por alguna razón los jaguares y muchas cosas más. Luego estaba el Suri Azul, Huitzilipochtli, o Colibrí del Sur, dios del sol, de la guerra, también como tal, y de los sacrificios. A pesar de no ser el dios más poderoso, los mexicas lo veían como su deidad principal, por eso era el patrono de la gran ciudad y capital azteca de Tenochtitlán. En el este, y de color rojo, teníamos a Chipetotec, el señor desollado, inventor de la guerra. Sí, amigos, todos esos dioses tenían algo que ver con la guerra, deidad de la agricultura, vegetación, también extrañamente de la vida, la muerte, la resurrección y las enfermedades. Y por último, pero no menos importante, es el que me atrevería a decir es el más famoso de todos, el oeste y el blanco, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización, la lluvia, el aprendizaje, las artes y el conocimiento. Similar al mito de la creación según los nórdicos, a pesar de que habían ciertos lugares y dioses, casi todo en el universo, pues era un gran y oscuro vacío. Bueno, todo excepto, claro está, por el infinito océano primordial que hay debajo. Lugar de residencia de Zipactli, una voraz, primitiva y monstruosa criatura marina, mitad cocodrilo y mitad pez. El problema con este monstruo es que al estar debajo de los dioses y el vacío que habitaban, cada vez que estos creaban algo nuevo, esto caía en las nunca cerradas mandíbulas de la bestia, haciendo que el pasatiempo favorito de las deidades de todo el mundo, es decir, crear, fuese mucho más complicado. Viendo este dilema y replicando muy al pie de la letra una de las jugadas de mi dios favorito Odín, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl deciden atraer a la bestia para poder matarla y crear el mundo con su cuerpo. Espejo humeante mete un pie en el agua para que Zipactli saliera, perdiendo dicha extremidad en el proceso, pero creando la distracción perfecta para que la serpiente emplumada pudiera matarlo. Como ya mencionamos anteriormente, la tierra en que habitamos es realmente el cuerpo sin vida, supuestamente, de Zipactli. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque, técnicamente, este monstruo aún no está muerto, sino algo así como casi muerto, y de vez en cuando intenta volver a su estado natural, lo que explica todo tipo de desastres naturales, incluyendo terremotos, y la única forma de mantenerlo quieto es por medio de grandes y numerosos sacrificios de sangre. Al ya tener un lugar en donde dejar sus creaciones, los dioses deciden seguir reproduciéndose, lo que da paso a nuevas deidades como Citlalicue, Mixacoatl y muchas más. Pero lo que más nos importa a nosotros es que fue aquí cuando los primeros humanos comienzan a ocupar la tierra. ¿Recuerdan cómo en nuestro video sobre la mitología griega existen varias eras de los humanos que iban y venían con el tiempo y los conflictos entre los dioses? Pues con los mexicas era exactamente igual. Esta primera estirpe de los humanos eran gigantes, pero al ser tan grandes y aunque tenían un lugar donde vivir, seguían teniendo un gran problema. Aún no había un sol que les calentara y alimentase. Es por esto que, en mi opinión, el más comprometido de los dioses, y ahora estando cojo, Tezcatlipoca, decide convertirse en sol. El problema es que Espejo Humeante no solo estaba herido, recuerden que ya no tenía una pierna, sino que después también era el dios de la noche, por lo que su transformación solo puede generar medio sol. Debido a toda la adoración e influencia que venía con ser el nuevo sol, la serpiente emplumada comenzó a sentir envidia de su hermano, por lo que un día decide golpearlo con un palo para derribarlo de los cielos. Sumido en su ira y al ver que nadie hizo nada para ayudarlo, Espejo Humeante lanza una lluvia de jaguares, así es amigos, jaguares, para acabar con toda la vida en la tierra. Y es así como la primera era de los humanos termina. Aún así, no todo estaba perdido. Quetzalcóatl no solo quería destronar a su hermano porque sí y ya, sino que se quedó con su puesto, dando inicio a la era del segundo sol.
Con su toma también llegan nuevos humanos creados por los dioses para que los adoraran y poblaran la tierra. Y así fue, por lo menos al principio, porque tal cual como pasó con los humanos de plata en la mitología griega, estos segundos humanos, que ya no eran gigantes por cierto, comenzaron a dar por sentado a los dioses y hasta cierto punto a retarlos. El dios que mayor ofensa tomó con esta falta de respeto fue Espejo Humeante. Así que hizo lo más razonable. Así es, amigos, los convirtió en monos a todos. Cosa que frustró a la serpiente emplumada, que terminó acabando con todos y dejando su puesto de sol y yéndose a dormir un poco. Por tercera vez el mundo estaba oscuro y desolado. 2 de los 4 hermanos habían intentado ser el sol y creadores y pues también fallaron. Por lo que los otros 2 no tenían mucha esperanza de éxito. Pero, pues si quieres cambio verdadero, te toca caminar distinto. Así que esta vez no sería ninguno de los 4 originales el que tomaría la responsabilidad de ser el sol, sino que sería Tlaloc, un dios antiguo de la lluvia y el rayo, pero que no estaba muy presente en los problemas de los 4 hermanos. Así que sería él el que le diera la oportunidad al trabajo. Durante su turno, los hombres mono que sobrevivieron pudieron vivir en paz junto a otros humanos que Quetzalcóatl había vuelto a crear, esto siendo la tercera generación. Pero los problemas llegaron cuando nuestro dios troll, Espejo Humeante, decide robarle su esposa a Tlaloc, lo que claramente hizo que el dios de la lluvia se enfadara, tanto así que hizo que nunca más lloviera en la tierra. Y cuando los humanos estaban más desesperados fue cuando Tlaloc decidió mandarles grandes nubes, pero en vez de estar cargadas con aguas, del cielo cayeron ardientes llamaradas de fuego que dieron como resultado la calcinación de todo ser vivo en la tierra. Debido a este trágico final, Tlaloc decide dejar su puesto como sol y volverse a casar, esta vez con la diosa Chalchiuhtlicue, claramente no la misma que le quitó a Espejo Humeante. Chalchiuhtlicue era una diosa de los ríos, los lagos, las tormentas y muchas cosas más relacionadas pues con el agua, muy buena pareja para el dios de la lluvia. Al ver el desastre dejado por su nuevo novio, esta diosa decide también darle una oportunidad al trabajo, esta vez alumbrando a los hombres pez creados otra vez por la serpiente emplumada. Así es, hombres pez, amigos. Durante siglos las cosas andaban de maravilla realmente, pero como dañar su primera relación no fue suficiente, Espejo Humeante decide acusar a Chalchiuhtlicue de hacer un muy mal trabajo y de no ser digna para el puesto que él primero ocupó. Y de paso también un poco de adulterio, porque, ¿por qué no? Así de simple. Lo que resultó en que la diosa llorara tanto que inundaciones sin comparación derribaron los cielos por 52 años, lo que hizo que los hombres pez terminaran en los océanos y se convirtieran en todos los tipos de peces que hoy en día tenemos. Y en la ya repetitiva destrucción de toda la vida en la Tierra. Al haber creado a tantos humanos hasta ese punto, Quetzalcóatl decide no volver a hacer lo mismo, sino pegarse un pequeño viaje al inframundo, el Mictlán, donde mandaba Mictlantecuhtli, dios de la muerte y deidad que hasta el día de hoy ni Pascu ni yo seguimos sin saber pronunciar. Allí la serpiente emplumada se roba los huesos de los cadáveres de los humanos antiguos para, al mezclarlos con su propia sangre y tierra, pudiera crear una nueva y más fuerte generación de hombres. Y esa es la que tenemos hoy en día. Pero, una vez más, hacía falta un nuevo sol, por lo que esta vez Tecuhtzicuatl y Nanahuatzin son los elegidos para ocupar dicho cargo. Ambos alumbrarían los cielos al mismo tiempo, uno tomando el puesto del sol y el otro un nuevo lugar, la luna, para que de esta forma el cielo siempre estuviese alumbrado. Tal cual como los nórdicos, los mexicas pensaban que sus días estaban contados, ya que el quinto sol tiene fecha de caducidad y sería por medio de un gran terremoto y por una larga guerra entre la luna y el sol. Pero el final de los días, según los mexicas, es un tema que tal vez tocaré otro día.
Como ya saben, la situación en YouTube no es la mejor, cada vez estamos siendo menos recomendados como canal y la verdad es que nos está hiriendo bastante tanto en lo económico como nuestro propio crecimiento en la plataforma. Por lo que no ha habido un momento más importante como este para suscribirse a Patreon, una plataforma donde por el dinero que desees, desde $1 en adelante, nos ayudarás a que sigamos produciendo todo el contenido que querramos, incluso sin tener que estar dependiendo de si YouTube nos monetiza o no. Así que de verdad quiero agradecer a todos nuestros Patreons por siempre ayudarnos tanto y en parte por ser una de las razones por las cuales este canal sigue produciendo contenido. De todas formas, también quiero agradecerles a todos ustedes por ver estos videos, por suscribirse y les pido que compartan tanto el canal como este mismo trabajo con toda la gente que puedan para que sigamos siendo sugeridos y una vez más seguir produciendo contenido. Así que de nuevo, gracias a todos. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.